Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado ¿Con qué los salvaré? En el periodo de los jueces, Dios mandó a Gedeón que salvara a Israel de la mano de los madianitas. Al oír esto, Gedeón pensó: mi familia es la más pobre de las 12 tribus, y yo soy el menor en la casa de mi padre. ¿Cómo puedo salvar a Israel de los madianitas que nos han oprimido durante 8 años? Al principio, Gedeón perdió la confianza al considerar varios asuntos. No pensaba en absoluto que fuera la persona indicada para esta tarea. No creía que tuviera el poder o el liderazgo para salvar a los israelitas de los madianitas. Pidió a Dios que le diera una señal de que estaría con él hasta el final. Entonces, Dios le mostró varias señales para ayudarlo a creer que estaba con él. Solo así, Gedeón obedeció la voluntad de Dios. Al principio, Gedeón le preguntó a Dios: ¿con qué salvaré a los israelitas? Entonces Dios le respondió: ¿no estoy contigo? Solo Dios era la respuesta. ¿No estoy contigo? He dicho que te ayudaré en esta tarea y que salvaré a Israel. ¿Qué otras herramientas o a quién más necesitas? Aunque digamos que vivimos en el mundo de la fe, nos inclinamos a buscar los caminos de este mundo para llevar nuestra vida de fe. Esto se debe a que estamos rodeados del mundo físico. Esto ocurre aunque afirmemos que estamos realizando la obra de Dios. Cuando Gedeón le preguntó a Dios: ¿con qué salvaré yo a Israel?, Dios no dijo: trae a un famoso erudito y cumple la obra del Evangelio con su sabiduría. Tampoco dijo: necesitas decenas de miles de hombres para cumplir mi voluntad. Dios solo dijo: ¿no estoy contigo? Somos débiles e incompetentes. Sin embargo, al ver la asombrosa obra de Dios que hizo que los débiles derrotaran y conquistaran naciones fuertes, llego a pensar una vez más que nunca debemos olvidarnos de Dios mientras recorremos el camino del Evangelio y llevamos nuestra vida de la fe. Mientras recorremos el camino de la fe, no tratemos de obtener respuestas de otras fuentes, sino que busquemos las respuestas solo en Dios. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 15. Entonces le respondió: «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés». Le explicó a Dios sobre su entorno. «Y yo el menor en la casa de mi padre». Jehová le dijo: «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Mi familia pertenece a la tribu más pobre, y yo soy el menor en la casa de mi padre. ¿Cómo puede decir que salvaré a los israelitas de la mano de los madianitas? Nosotros también damos excusas similares a las de Gedeón. Aunque decimos creer en Dios, solemos preguntarnos: ¿las circunstancias que nos rodean son realmente seguras o estamos en desventaja? Y no pensamos primero en Dios. Mientras cavilamos en estos asuntos, echamos al fondo de nuestra mente las tareas que Dios nos ha mandado realizar. ¿Cuántas veces Dios ha escogido a los débiles para derrotar a las naciones poderosas? David era muy joven para ser enviado al campo de batalla. Sin embargo, salió a luchar contra Goliat, a quien incluso los guerreros experimentados no se atrevían a enfrentársele.
y finalmente lo derrotó. Al ver que todos estos hechos asombrosos han sucedido en Dios, podemos hallar la respuesta a la pregunta, ¿con qué los salvaré? La única respuesta es Dios. Te daré la victoria y salvaré a todo Israel. Así que solo entrega este mensaje a los israelitas y haz como te digo. Di a los israelitas, de entre los 32,000, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Cuando entregó este mensaje, 22,000 de ellos se fueron y 10,000 se quedaron. Ahora entrega este mensaje a los 10,000 hombres restantes. Llévalos al agua y beban de ella. Quédate con los 300 hombres que llevaron el agua a su boca con la mano y devuelve a todos aquellos que se arrodillaron para beber. Dios no salvó a Israel por el número de sus soldados, ni les hizo derrotar a los madianitas con un armamento avanzado. Cuando Gedeón preguntó, ¿con qué puedo salvarlos? Tengo las manos vacías. ¿Cómo puedo salvarlos? Dios respondió, ¿no estoy yo, Jehová, contigo? ¿Podríamos sentirnos igual que Gedeón al ver a los 135,000 madianitas? Podríamos pensar, ¿cuándo será predicado el Evangelio a los 7,800 millones de personas? Lo único que Dios quiere de nosotros es que tengamos fe en Él. ¿Quién se encarga de todo lo demás? Veamos el libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor. Veamos el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, ¿qué hará? Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dijo que él mismo iría a buscarlas. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo, ¿qué hará Dios? Las sacaré de los pueblos. Y yo las sacaré de los pueblos. ¿Quién hará esto? Dios mismo las sacará de los pueblos y ¿qué más hará de las tierras? Y las juntaré de las tierras. Dios no hizo esto a través de nadie más como un famoso profeta como Moisés, o el profeta Isaías, o el rey David, que tenía grandes habilidades de liderazgo, o Salomón, que era famoso por su sabiduría ejemplar. En cambio, Dios dijo, yo lo haré. Y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Veamos el versículo 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¿Quién apacentará a las ovejas? Yo apacentaré mis ovejas. Y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. ¿Quién buscará la perdida? Yo buscaré la perdida. ¿Y quién la hará volver? Yo haré volver al redil la descarriada. ¿Y quién vendará la perniquebrada? Yo vendaré la perniquebrada. ¿Y quién fortalecerá la débil? Yo fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Aquí podemos ver que Dios lo hace todo. Dios observe a mi alrededor. No tenemos tantos guerreros como el ejército madianita. Y no somos tan fuertes como ellos. No tenemos hombres de gran sabiduría. ¿Con qué puedo salvar a Israel? No sé qué hacer. No tenían ningún equipo, ni armas sobresalientes.
y los madianitas los superaban en número. ¿Cómo pues podemos salir victoriosos? Dios le dio la respuesta. Él no le dijo: Gedeón, ve y hazlo con tu propia estrategia y sabiduría. En cambio le dijo: solo haz lo que te digo. Esto es lo que nosotros, los profetas, debemos hacer, y este es el rol de los obreros de Dios. ¿Quién es el que hará que se cumpla pronto a su tiempo? Dios dijo: yo, Jehová, haré que esto sea cumplido pronto. Y si solo tratamos de encontrar personas sabias, de mucho conocimiento y grandes armas de guerra, sin buscar a Dios, ¿qué ocurre con la obra del Evangelio en ese caso? Solo se prolonga su cumplimiento. Debemos tener los ojos de la profecía y vivir conforme a ellas. Dios hace todas estas cosas. ¿No es por eso que Dios dijo: el obedecer es mejor que los sacrificios? Si Dios dice: 32,000 hombres son demasiados, reduce el número, entonces debemos reducirlo. Si Dios dice: 10,000 hombres aún son muchos, reduce el número, entonces debemos reducirlo. Lo que Gedeón hizo bien fue obedecer a Dios y hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Cuando hizo lo que Dios le dijo, Israel recibió la victoria. Técnicamente, ¿contra quién peleó el ejército madianita? Peleó contra Dios. Entonces, ¿no era natural que la victoria fuera en definitiva a favor de Dios? ¿Qué hicieron los israelitas? Solo hicieron lo que Dios les dijo. Redujeron el número de hombres para pelear cuando se les dijo que lo redujeran, y bebieron agua cuando se les dijo que bebieran. También escondieron las antorchas en los cántaros cuando se les dijo que las escondieran, y quebraron los cántaros cuando se les dijo que los quebraran. Solo hicieron lo que se les dijo. No tenían un estratega militar excepto Dios, ni tenían muchos líderes militares competentes. Lo que me gustaría decirles hoy es que Dios siempre dirige y realiza la obra del Evangelio de nuestro mundo de la fe. Por lo tanto, mientras Dios lo haga, nosotros, los hijos de Dios, solo debemos dedicarnos a la predicación, puesto que Dios nos dice que prediquemos fervientemente. Veamos el libro de Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermanos, si tuviéramos que ir a la guerra, ¿qué tan tranquilos nos sentiríamos si Zhuge Liang fuera nuestro asesor militar? ¿No estaríamos muy seguros del resultado? Podríamos pensar: qué grandioso sería si tuviéramos a alguien así en nuestra iglesia. No obstante, sigue siendo un hombre. ¿Puede un hombre tener la sabiduría de Dios, quien ve el fin desde el principio? La estrategia de un hombre puede dar una victoria momentánea en una batalla, pero puede compararse con la gran providencia de Dios, que guía a toda la humanidad a la salvación y que ve el fin desde el principio. Vayamos al libro de Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Esta no era la estrategia de Josué.
Él era un mensajero y un líder militar que entregó la voluntad de Dios a los israelitas y los animó a obedecerla. En el versículo 4 está escrito: «Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante». En ninguna parte de la Biblia vemos que Josué y sus consejeros se reunieron para idear una táctica o estrategia. ¿Quién fue el que los guió por este camino? Dios, que prometió dar a los israelitas la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, los guió. Dios dijo: «Yo los buscaré, los reuniré y los rescataré». También en esta época, algunos de nosotros desempeñamos el rol de entregar la voluntad de Dios como Josué, y algunos recibimos la voluntad de Dios y la cumplimos. Sin embargo, Dios es en realidad quien lo hace todo. Dios dijo a los israelitas que solo rodearan la ciudad durante 6 días en lugar de atacarla. El método de Dios les dio la victoria a los israelitas. Hermanos, la obra del Evangelio también se cumple de esta manera. Cuando Dios nos dice que prediquemos, debemos predicar diligentemente, y cuando Dios dice rodeen la ciudad, debemos rodearla. Cuando Dios dice griten, tenemos que gritar. Sin embargo, si alguno no grita por temor, Dios se arrepentirá de haber escogido a esa persona. Solo cuando gritaron, como se les había dicho, Dios se preparó para hacer que la ciudad de Jericó se derrumbara. ¿Qué sucedió con Jericó cuando los israelitas siguieron las instrucciones de Dios? Josué capítulo 6, versículo 16 dice: «Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová». Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hermanos, ¿qué opinan? Ya que siempre estudiamos la Biblia, tenemos mucho conocimiento de ella. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una situación, a menudo optamos por buscar a hombres con experiencia, los que tienen capacidad y otras condiciones favorables. Con frecuencia olvidamos que Dios está involucrado en esa misma situación. Habría sido estupendo si Dios hubiera escogido a los fariseos o a los maestros de la ley como sus discípulos, porque estaban bien instruidos en la Biblia. No obstante, Dios escogió a unos pescadores de la orilla del mar y los hizo sus discípulos. Piensen en la razón. ¿Por qué los eligió a ellos? Dios se fija más en nuestra obediencia que en nuestra capacidad. Las personas que Dios busca son las que obedecen su voluntad con fe. Él no está buscando a los que guardan silencio, aunque Dios les dice que griten, ni a los que se quedan quietos, aunque Dios les dice que rodeen la ciudad. Es porque Dios ya ha preparado la fórmula ganadora. Dios ha permitido que las noticias de Dios Madre y Dios Padre y de la Iglesia de Dios se prediquen a todas las personas a través de la Internet. Si prestamos atención a la palabra de Dios en todo momento y la obedecemos, algún día pensaremos, ¿cuándo predicamos a todas estas personas? Mientras cada uno de nosotros predica a 10 personas, Dios predica a 1000 y a 10,000 personas. Mientras marchamos alrededor,
Dios ya hizo que se derrumbara. Debemos considerar que Dios siempre está en el centro de esta gran obra. Dios busca a los que tienen fe para hacerlos sus discípulos. No busca personas experimentadas, ni hombres con gran capacidad o conocimiento. Dios está buscando a hombres fieles como Noé y Abraham, ya que Dios quiere encontrar a todas estas personas para cumplir la gran obra del Evangelio. Les pido que se conviertan en los hijos de la fe, que siempre prestan atención a la palabra de Dios y la obedecen. Veamos una escritura más en Éxodo capítulo 17. Leamos el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿quién prevalecía? Israel prevalecía. El resultado de la guerra dependía de la habilidad de los hombres que empuñaban espadas en el campo de batalla, o dependía de Moisés, que alzaba sus manos en la cima de la montaña. Mientras Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, perdían. Incluso si un gran hombre como Zhuge Liang hubiera estado a su lado. Todos estos acontecimientos nos permiten entender quién es la fuente de todo el poder. Debemos pensar en esto una vez más. Mediante estos sucesos, podemos aprender la importancia de por qué debemos tener fe y llevar una vida de completa obediencia a Dios, sin añadir ni quitar nada a su palabra. ¿Con qué puedo salvar a Israel? No tengo habilidad ni poder, ni tengo riqueza, ni soy más especial que los demás. Dios, ¿por qué me eligió? Dios no escogió a Gedeón por algo más, sino solo por su fe. Incluso en esta época, Dios nos dijo, deben predicar el Evangelio a 7.800 millones de personas. En realidad, Dios es quien predica. Por supuesto, Dios tiene muchas formas de predicar. Él predica a través de los labios de sus hijos y también desarrolla diversos avances tecnológicos mediante la Internet, ya que sus hijos no pueden predicar a todos. Desde nuestra perspectiva, la ciencia parece haberse desarrollado gracias a los científicos. Sin embargo, Dios es quien ha dado la sabiduría y el conocimiento a los hombres de cada época para desarrollar la ciencia y hacer avanzar la obra de la salvación, ¿verdad? Si Dios hubiera dado tal sabiduría y conocimiento a la gente de la época de Abraham, no tendríamos las oportunidades que ahora tenemos. Habríamos perdido la oportunidad de conocer a Dios Padre y a Dios Madre, o de ver los escritos de Josué, Gedeón y Moisés, y habríamos descendido al mundo de la muerte eterna. Sin embargo, para concedernos su gracia, Dios hizo que la ciencia progresara rápidamente en esta época y ha creado todos los factores y condiciones para que el Evangelio sea predicado velozmente a todas las naciones. Ahora podemos ver y oír sobre las cosas que ocurren al otro lado del mundo en tiempo real. Dios ha creado un mundo en el que es posible saberlo todo sin hacer un largo viaje. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo hacerlo, pero nuestro Dios puede hacerlo todo. Tenemos la convicción de que el Evangelio será predicado pronto en Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando cumplamos todo en obediencia a cada indicación de Dios. ¿No es así? Continuemos con el versículo 12.
Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Esto significa que no deben olvidarlo, ¿cierto? Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La humanidad piensa que el resultado de todas las cosas proviene de las relaciones entre personas. No obstante, existe una fórmula ganadora que Dios ya ha aplicado en el mundo espiritual, por lo que instruye a los seres humanos de esta tierra a realizarla. Si seguimos ese camino tal como es, de seguro obtendremos el resultado que Dios ha preparado. Sin embargo, si desobedecemos la voluntad de Dios y añadimos nuestros pensamientos, y lo hacemos a nuestro modo, Dios nos reemplazará por alguien más obediente para lograr el resultado esperado. En la época de la iglesia primitiva, algunos señalaron que muchos creyentes de Dios eran ignorantes y tenían carencias en muchos aspectos. Esta fue la respuesta del apóstol Pablo ante ello. Piensen en lo que eran cuando fueron llamados por Dios. De entre ustedes, hermanos, no son muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos tienen riquezas. ¿Por qué creen que Dios escogió a tales personas? Para revelar a través de los débiles que la fuente de la fortaleza está en Dios. Recuerdan estas palabras, ¿verdad? Aunque tengamos condiciones desfavorables en esta tierra, Dios convierte lo desfavorable en algo aún más grande. Nuestro Dios hace que los débiles sean más poderosos que los fuertes. Este Dios está en la iglesia de Dios. Por eso la iglesia de Dios salvará al mundo entero, ¿cierto? No olvidemos que Dios es siempre nuestro tesoro. Debemos comprender pronto que Dios administra este mundo tridimensional en el que vivimos los humanos. Esta es la manera en que la obra del Evangelio puede completarse más rápido y el reino de los cielos acercarse más. Pensemos en esto una vez más. Leamos Isaías capítulo 60, versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Dios será nuestra luz, y los días de tu luto serán acabados. Cuando los días de nuestro luto se acaben, tendremos una alegría y un gozo eternos en el mundo angelical. Disfrutaremos para siempre de la vida eterna y de las bendiciones junto a Dios, que nos dará la alegría de ver una nueva creación cada día. Versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Dios dijo que lo cumpliría todo. Solo debemos seguir ese camino. Debemos hacer todo lo posible por cumplir lo que Dios nos dice que hagamos. Si Dios nos confía la obra justa, seamos fieles y hagamos todo lo posible por cumplir esa obra. Cuando Dios nos confía algo que debe hacerse con celo, hagámoslo con celo. Si Dios nos confía el cuidado de los miembros, hagamos todo lo posible por esa labor. Cuando Dios nos confía la predicación, demos lo mejor para predicar con fe. Dios nos pidió recordar una cosa cuando prediquemos. Leamos Isaías capítulo 51, versículo 7.
Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Qué no debemos temer? No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Dios nos da esta advertencia. ¿Ante qué no debemos desmayar? No desmayéis por sus ultrajes. ¿Y qué ocurre con su afrenta? No temáis su afrenta. No debemos temer su afrenta, sino testificar la verdad a todas las personas del mundo en obediencia al mandamiento de Dios. Haciendo esto, espero que todos los hijos de Sión tomen la iniciativa de salvar al mundo. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.